Bueno, pues empezamos ya. Vale. Un año más venimos a contaros cómo hemos organizado nuestro viaje de vacaciones a Alsacia, yendo en coche y alojándonos en apartamentos. Y otro año más lo ha organizado Ana. Bueno, claro, si cuando uno hace algo bien... Alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Efectivamente. Vale. Pero él carga el coche de maravilla y conduce muy bien. Como todos los años. Sí. Bueno, pues en principio decidimos ir a Alsacia en verano, aunque nos gustaría ir en Navidad, porque estuvimos barajando también ir a la Selva Negra o ir por la zona de Chamonix, Mont Blanc y tal, pero nos apeteció más ir a Alsacia. Y porque además que era la única zona que no conocíamos. Exacto, las otras zonas ya las conocíamos. Eso es. Entonces, bueno, pues Alfredo os contará por qué decidimos ir por la ruta de... Sí, a ver, viviendo en Zaragoza, como ya sabéis que vivimos, la ruta más recta es por el Pirineo Aragonés. Porque si no hay que ir por Barcelona, Gerona y por el Pirineo Aragonés pasamos por Bielsa, luego fuimos por ya lo diré, ¿Toulouse? Por Toulouse, y como íbamos a hacer una noche a mitad camino, bueno, a mitad camino no, un poco más de mitad camino, pues nos pareció buena idea y la verdad que acertamos, porque sí, no habíamos ido nunca por esa zona del Pirineo y nos encantó. Sí, bueno, además de eso, de Toulouse también podíamos haber ido por Lyon, pero decidimos subir por Clermont-Ferrand, era la línea más recta hacia donde íbamos, que era a alojarnos a unos 40 kilómetros de Dijon, o sea, muy cerquita de una ciudad que se llama Dole, y que bueno, que habíamos visto en internet y que nos ha encantado. Sí. Otra cosa a tener en cuenta, si vais a ir por Bielsa, cuidado con el GPS porque os mandará, de Huesca os mandará a Sabiñánigo, y de Sabiñánigo a Insa por Voltaña y todo eso. No hagáis caso, iros de Huesca a Barbastro, Barbastro a Insa, Bielsa a pasar el Pirineo, que es la ruta, a lo mejor hay 20 kilómetros más, pero es mucho mejor carretera. Bueno, pues una vez dicho esto, pues bueno, contaros que otra vez nos volvió a pasar sí. Lo de la tarjeta de crédito en la primera gasolinera que... Por cierto, en la gasolinera de Bielsa no madrugan. Aunque pone... ¿No? No. Pues eso. Aunque pone que abren a las 8 de la mañana, a las 8:30 estaba cerrada. Total, que tuvimos que seguir viaje y ya llenar el depósito en Francia, con lo que eso conlleva. Y en la primera gasolinera que paramos, nos volvieron a dejar la tarjeta a cero como el año pasado. Bueno, como dato, el gasoil este año, aquí entonces en esa fecha estaba sobre 1,56 y allí lo hemos estado pagando a 1,70. Sí, 1,68, 1,73. Vale. Siempre en supermercados, en las gasolineras sí. De marca es un poco más caro. Bueno, y también contaros que hemos descubierto por qué pasa lo de la tarjeta de crédito, y es que suele pasar con las tarjetas Monedero, y también nos han comentado que pasa con las Revolut, que van muy bien para todo excepto para eso. Y ojo, porque ha habido quien le han retenido el saldo de la tarjeta hasta 15 días, ¿eh? Sí, bueno, a nosotros en un par de días nos lo habían devuelto. Pero tenemos unos amigos que les han retenido 15 días el saldo. Sí, bueno, que eso es un problema cuando estás de viaje, además. Claro, nosotros tampoco nos dimos cuenta hasta que no fuimos a pagar el primer peaje de autopista, que aquella barrera no se levantaba ni a tiros. Y entonces, bueno, pues eso. Bueno, pues entonces, en Alsacia, realmente con una semana creemos que es tiempo más que suficiente, aunque nosotros nos hemos dejado por ver mucho, y porque pensamos volver, evidentemente. Sí. Evidentemente. Pero a ver, Alsacia, si vais con el tiempo justo, realmente con ver Colmar y Egisheim, eso es. Riquewihr, y bueno, y Estrasburgo. Y Estrasburgo, por supuesto. Bueno, pero hay muchos pueblos, hay muchos muy bonitos que realmente no son tan conocidos y que merecen la pena sí o sí. Sí. Y bueno, y castillos para ver, que tampoco es como muy nombrado más que un par de ellos, pero también nos hemos dejado esa asignatura para la vuelta. Sí, porque además el tiempo, a pesar de que sea el último de junio, nos llovió toda semana. Entonces, a ratos salía el sol, a ratos... Sí. Pero no salió, sí, se empezó a llover, barro, se puso el coche perdido el primer día que llegamos. Ya, bueno. También deciros que tampoco veréis muchas tomas de dron,
No. porque realmente por allí los pueblitos están todos muy cerca unos de otros. O sea, como 2 Sí. kilómetros, kilómetro y pico. Entonces es un problema mover un dron Solo cuando no tienes espacio. Y porque solo está permitido volar encima de los viñedos y a 30 metros de altura. Exacto. No puedes levantarlo más, ni puedes acercarte a las poblaciones, con lo cual este año, pues la verdad que Bueno. el dron poco uso le hemos dado, pero bueno. La verdad que sí. Bueno, hicimos 2 noches por el camino en el mismo lugar, como os comentaba Alfredo, en Choisy, que es, la verdad que es un pueblo muy chiquitín, no tiene tan apenas nada, bueno, un centro comercial. Es pueblo, pero realmente es como un barrio de Dol del Jura, para eso. Es muy bonito, sin problemas de aparcamiento, porque en Dol el problema que tienes es que los aparcamientos en el centro son muy escasos. Como en todas las ciudades. Exacto. Pero el primer día que fuimos a Dol, lo que hicimos fue lo primero ir a echar gasolina a Leclerc, al supermercado, y no haces más que cruzar el puente y estás en el casco histórico. Entonces, como referencia, el parking de Leclerc, porque sí que hay un parking que está muy bien, que es el del puente, se llama así, parking del puente, en Dole. Y era muy barato, además, baratísimo. pero estaba siempre lleno. Sí. Bueno, fuimos por la tarde a última hora otra vez y aparcamos. ahí aparcamos, sí, pero por el durante día, el día no. está siempre, sí. Por el día pero no es que se puede. es baratísimo, si no sé si con barrera ahí pagamos 50 céntimos Sí, algo así. la hora o algo era así. súper barato. Yo calculé que, O sea, que es muy pequeño. si lo dejases todo el día podían ser 8 o 10 euros todo el día, Sí. o sea, las 24 horas. Bueno, luego en Dol muy bien, que ya lo iréis viendo en los vídeos, por no contaros tanto. Y ya de ahí nos fuimos, el día que íbamos a entrar en el apartamento, nos fuimos a Mulhouse primero, por conocerlo. A ver, nos pareció un poco agobiante porque... A ver, es ciudad, ya es ciudad. Y encima a la entrada pillamos una manifestación de sabe Dios qué. Con lo cual, bueno, nos costó llegar al parking 1 hora y media. Luego el parking era un parking muy liado, con plantas entre plantas, plazas muy pequeñas. Muchas plazas, pero Hubo muy que liadas. buscando una plaza que cupiese el coche. Hubo caos, que vamos, que nos lo podíamos haber evitado. Lo que pasa que una vez allí no te ibas a marchar sin verlo. Sí, no, hombre, el casco histórico de Mulhouse Sí. es pequeño, pero merece la pena verlo también si vas de paso. Y en algún Ir de lado, propio allí no. y en algún lado había que comer. Claro, Y, eso y también. después de habernos chupado toda la manifestación, pues ya por poco Ahora más. sí, hambre ya había también. Sí, pero bueno. Sí, sí. Bueno, y ya de allí pues nos fuimos a Bettolsheim, que es donde cogimos el apartamento. Una maravilla pueblo. Es un pueblo muy bonito, no es nada conocido, está a 2 kilómetros de Egisheim y a 4 de Colmar. Puedes desplazarte en autobús, a Egisheim puedes ir andando y bueno, y con el coche pues también en Colmar es fácil aparcar, claro, pagando, evidentemente, como en Sí, casi todos sitios. ya os dejaremos el parking que está en el mismo centro. Además tampoco es excesivamente caro. Bueno, para estar de día no, pero yo lo había mirado para coger apartamento y alojarnos en Colmar y salía el día 30 euros. Bueno, pero Claro que si sumas día, una semana a 30 euros al día sí, ya pero es... si os alojáis fuera y vais Sí. a verlo y paséis el día allí, pues no sé si pagamos 7 euros de todo el día. 7 euros, no, hasta de después de comer. 3 horas y pico, más o menos, Sí. sí. Y el siguiente día 8 y pico o por ahí. Sí. Fueron, sí. Sí. No es de los más caros que hemos pagado. No. Bueno, el tema de alojamientos, ya sabéis que siempre trabajamos con las plataformas más conocidas, Airbnb, Booking, etc. Pero este año no. Este año hemos hecho un par de descubrimientos de plataformas que el primer apartamento, el de 2 noches, sí que lo cogimos con Airbnb o Airbnb y el otro lo cogimos, tiene que ser una semana, eso sí, aunque hay algunos que también lo admiten Sí, por noches, pero te alquilan lo por normal noches, es de sábado pero a lo sábado. normal es de sábado a sábado. Una plataforma francesa, bueno, son dos diferentes, pero lo hemos cogido esta vez con una, que tampoco éramos como, nos fiábamos mucho, pero al No, final porque no la conocíamos. ha ido todo rodado. Sí. Si queréis que os la dejemos, escribidnos en comentarios, porque es nuestro secreto. Y los secretos solo son para... Y además que tampoco nos pagan nada. Entonces, No, oye, evidentemente, no, pero realmente estuvimos en un apartamento súper chulo, hecho nuevo el año pasado, en una casa del siglo XVIII, típica alsaciana, pero el apartamento era súper moderno. Y y luego en el mismo,
complejo, digamos, teníamos sitio para dejar el coche. Sí, estábamos en la misma plaza, En la plaza del del pueblo, pueblo. pegados al ayuntamiento, Y la a la iglesia iglesia. enfrente. Bueno, súper bien, muy cómodo, nada de ruidos, nada de... Bueno, como peros, en ese pueblo a las 6:30 de la mañana Sí, empiezan a tocar las campanas como si no hubiera un mañana. es verdad. O sea, Sí. de 7 a 7:10, debe ser el despertador del pueblo, se ve que madrugan mucho. Todos los días, sábados y domingos. Pero tampoco, quiere decir que al final te acostumbras. Bueno, yo de hecho no me enteré ningún día. Aquí el joven que tiene el sueño ligero, pues bueno, pero yo no me enteré ningún día. Si no me lo contaba él, pues tampoco Vamos, hubiera pasado nada. de hecho, la idea que tenemos es, no este año, pero volver en Navidad algún año Sí, y ya no tenemos que buscar alojamiento, o sea, sabemos a dónde iremos. sabemos dónde Es tenemos que que ir. preferimos Betolsheim, pues bueno, pues que ya sabéis que nos gustan los pueblos pequeños. Por ubicación, porque la distancia más larga es ir a Estrasburgo, que fueron 60 kilómetros. Mm. Te da igual donde te alojes, ya si prefieres más ciudad por salir por la noche, si prefieres un sitio más tranquilo, eso ya es a gusto de cada uno. Bueno, A nosotros nos gustan más los pueblos más tranquilos. de hecho, en Navidad, si quieres ir en Navidad, igual es mejor Colmar, porque como los mercados navideños cierran a las 7 y ya es de noche, Pero si es que la pero si es que carretera... estás a 2 si es que kilómetros, estás- iba en línea recta. Y es en línea recta, lo único Claro. la rotonda es que... Era línea Pero recta. es línea recta. Sí, es sí, que tampoco... línea recta, sí. Nos pareció muy bonita Alsacia. Colmar, el primer día que fuimos, que íbamos con intención de estar todo el día, pues finalmente decidimos irnos, nos íbamos a ir ya antes de comer, pero decidimos quedarnos a comer y nos fuimos después de comer. Era un agobio de gente, o sea, pillamos un día en que era ponerte a hacer una foto y llegaban autobuses llenos de gente y te empujaban. Lo peor de todo es que te empujaban, te estrujaban, Claro, pues te es empujaban. Claro, porque ellos además van con el tiempo milimetrado. Van en viaje organizado y van con Claro. el tiempo tasado. O sea, no les y van puedes- corriendo por todas No partes. les puedes culpar porque no les dan tiempo Claro, tampoco. 10 pero, minutos para ver esto, pues ala, venga. pero la verdad que nos pareció muy agobiante Colmar Sí. el primer día. Me veía mucho. Yo me quedé muy decepcionada, pensaba haberme quedado hasta por la noche para hacer fotos nocturnas. De hecho, no volvimos a hacer fotos nocturnas No. tampoco, ni nada. A pesar de que la ciudad es muy bonita, ¿eh? Es muy bonito todo lo que es el casco histórico, la pequeña Venecia, es muy bonito. Yo creo que sí que merece mucho la pena. A ver, Alsacia nos ha gustado mucho, ¿vale? Posiblemente sea la región más bonita de Francia. Sí que es verdad que al final es todo igual. O sea, los pueblos se parecen mucho unos con otros. No es como, por ejemplo, la Bretaña, que según qué zonas tienen un tipo de arquitectura, hay sitios con más, sitios sin más, sitios... Se diferencia del interior Sí, a la costa sí. bastante. Alsacia es muy bonito, pero al final tú ahora te pones a ver los vídeos y te cuesta identificar qué pueblo es cada pueblo. Porque es siempre lo mismo. De hecho, decidimos al segundo día ya hacer un corte o una señal Sí. entre pueblo y pueblo para Para saber dónde estábamos, dónde para estábamos luego- en cada momento. para luego poder editar los vídeos. Es que claro, son muy bonitos, pero la arquitectura y los colores son muy parecidos Sí. entre ellos. Luego ya una vez visto aquí, ves los vídeos y dices, ah, no, pues ya hubiera sabido cuál era cuál. Pero cuando No. estás allí igual Y confunde bonito, un y la poquito. verdad que bonito es muy bonito. Son muy De bonitos. hecho, pensamos volver en Navidad, no este Son- año, pero pensamos Sí, sí, volver. son muy bonitos y realmente volveremos con tiempo de por las mañanas ver pueblos, más pueblos y castillos y ver también, Mm, bueno, nos dejamos alguno de los importantes también, Selestat o Bernay, tal. Sí, Pero bueno, los que hicimos desde luego nos encantaron. A Eguisheim volvimos, estuvimos como 3 o 4 veces porque lo teníamos a 2 kilómetros andando. sí. O sea, bueno, andando y en coche son 2 kilómetros, ¿no? Pero, Además hay una carretera interior que va entre viñedos que es que enseguida... que está destinada para bicis Sí. y semi-peatonal y muy bien. Sí, porque allí, Muy otra bien. cosa no, pero viñedos es una región que es totalmente vinícola. De hecho, en todos los pueblos hay un montón de bodegas, en todas te dan degustaciones, en todas, por supuesto, te venden vino. Claro, Hay 3 o 4 las tipos. catas van asociadas a que intentan compres, vender, claro. evidentemente. Como variedades allí tienen el Riesling, el Gewürztraminer, el Pinot Noir, el Pinot Gris y otro Pinot que no me acuerdo. Sí, el más importante es El Riesling. el Riesling. El Gewürztraminer, perdón, es un poquito más dulzón, entonces a nosotros nos gusta más No. el Riesling. Pero bueno,
Y luego el cava, bueno, cava, el Sí, allí le champán. llaman cremán. Allí le llaman Tampoco cremán, es- sí. Claro, no es champán porque no es de la región de champán, ni es cava porque no es español, evidentemente. Entonces su denominación de origen es cremán. Bueno, Que cogimos alguna botella y aún no lo hemos probado. no, Ya os contaremos. exacto. Vale. Luego, bueno, pues estuvimos en Ribeauvillé, estuvimos en Riquevirre. Bueno, Riquevirre y Eguisheim son los pueblos en Los los que más se bonitos. inspiraron para la película de La Bella, La Bella y la Bestia. Sí, La Bella y la Bestia. Entonces son para nosotros también los más Los más, bonitos. sí. Pero no hay que perderse ningún otro. Estuvimos No. en Turkheim, Turquía también es muy bonito. en Niedermorschwihr, bueno, como se diga, que no lo sé pronunciar. Bueno, estuvimos en muchos. Sí. El que nos dejó un poquito más fríos fue Münster, porque no era tan bonito, no era tan típico, pero aún así también tiene su aquel. También porque está lleno de cigüeñas, que por cierto es el emblema de Alsacia, la cigüeña, y que también veréis que está todo lleno de peluches, de cigüeñas de todos tamaños, Sí, es el emblema de allí. que es sí. el emblema. Las tienen súper protegidas. Sí, y que nosotros no habíamos oído nunca el ruido que hacían, que se llama crotoreo, Sí. y que parece una castañuela, clac, clac, clac. Sí. Ya lo oiréis en los vídeos porque la primera vez que lo oímos dijimos, pero aquí ¿qué pasa? Otra cosa que nos llamó mucho la atención fue en Estrasburgo. No sabemos si sería porque estaban cerca las Olimpiadas en París, pero hacía guardia del ejército en la calle. Iban de 6 en 6 o de 8, No, de 8 en de 8. 8 en 8. Sí. Iban en formación, dando vueltas por todo el casco, grupos de 8 militares, armados como para la guerra, y muchos carteles de como que estaban en alerta máxima de atentado en Francia. Y ahora decimos, no sabemos si es que era por la proximidad de las... O porque Estrasburgo es... Hombre, Estrasburgo es una ciudad muy Estrasburgo. importante, evidentemente. Claro. Al estar en el Parlamento Europeo, Bueno, el día de Estrasburgo también, bueno, allí sí que hicimos todo el día, porque ya eran 67 kilómetros, me parece, o por ahí. Bueno, no madrugamos demasiado, pero vamos, antes de las 10 estábamos allí. Y bueno, fue llegar a la plaza de la catedral y aquello, dijimos, ¿pero esto qué es? O sea, una fila enorme que daba la Sí. vuelta a toda la plaza, vamos, de hecho pensamos en no entrar. todo lleno de grupos para entrar, de grupos de turistas, y entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues si entramos bien y si no, pues ya veremos. Y preferimos irnos a conocer Estrasburgo. Es muy bonito, Sí, ¿verdad? Tomamos café en una placita junto al canal y bueno, súper Sí. súper bien. la zona de la pequeña Francia Esto es, es muy bonita. Y luego hay un contraste muy grande de lo que es el Estrasburgo antiguo, digamos, al moderno, que parece más París. Las edificaciones son más parisinas, digamos. sí, Pero es muy bonito. Sí, lo que nos dejamos sin hacer fue de estos cruceros que te hacen por el río. Eso, como estaba lloviznando y por ahí, no nos apetecía mucho. sí. Pero eso, pues si volvemos alguna otra vez, siempre estaremos a tiempo de hacerlo. La catedral cierra a las 11:15 de la mañana, por el tema de que allí comentan pronto. Sí, Pero abren a las 12:45, me parece que es. El tema es estar entre 12:45 y 1, que todo el mundo está comiendo, tanto los residentes como los Como extranjeros, pues como sí. los turistas. Llegar y Entonces, entrar. a esa hora llegas y entras. Mm. Eso sí, vete preparado para abrir el bolso, la mochila, porque te revisan todo Sí. antes de entrar, que me parece muy bien. normal, claro. Y bueno, pues entramos a la catedral, es muy bonita, tiene para un ratito para ver, pero Lo bueno, que sí que había era tienda de souvenirs. efectivamente, y como vendían un paraguas con el rosetón de la catedral, bueno, pues no lo cogimos, tampoco era muy caro, fue un poco de capricho, y nos vino bien porque Sí. nada más salir cayó un agua tremenda. Vamos que lo estrenamos ya. Nos estrenamos saliendo por la puerta de la catedral, Sí. nos vino de cine, porque estaba previsto de allí ir a Overnight, que también es muy bonito, y por eso nos lo saltamos. Y Selestadt, que también estaba entre Colmar y Estrasburgo, eran las dos cosas que queríamos hacer por la tarde, pero realmente las pasamos de largo porque a la manera que llevaba de llover, y eso que dicen que Alsacia es la región donde menos llueve de Francia. Pues nos debió de caer todo el agua a nosotros. Sí. Bueno, en cuanto a comidas y tal, bueno, ya sabéis, supermercados, pues os decimos que como os dijimos el año pasado, mucho Lidl, mucho Leclerc, mucho Super U, Y los precios parecidos aquí. los precios, y Alcampos,
Auchan. Sí, los precios muy parecidos aquí. Quitando el alcohol, Bueno, pues eso, las comidas y todo esto en los supermercados, pues todo normal como el año pasado. Y luego ya en comidas, en cuanto a comer fuera de casa allí, yo pensaba encontrar sitios donde más creperías, donde poder comer galet, crepe, tal. Realmente Pero solo eso- vimos una crepería en Colmar y estaba cerrada. Y luego vimos otra, o sea, tenía localizada una en Estrasburgo, pero había que desplazarse un montón. es que eso es más típico de Bretaña. Bueno, pero claro, en Francia Ya, creperías pero es que es lo esta zona normal. es más, esta zona, la cocina es más alemana que francesa. Descubrimos que allí es muy típico comer la tarta flambé, que es como una pizza enorme porque te la sacan en un panel, porque no cabe en un plato, muy finita, y le puedes poner, bueno, como con las pizzas. Igual que las pizzas. Y la verdad que estaba bastante buena. Y los precios oscilan, según la variedad que cojas, entre 10 y 14 euros la unidad. Otro plato que es típico allí es la chucrut. No es el chucrut, que es la col fermentada que también te ponen con todos los platos y en Alemania y tal. Se llama la chucrut porque es un plato de carne. Lleva diferentes tipos de salchichas, carne de cerdo, algo de tocino y tal. Te lo ponen con patata cocida y con chucrut, con la col fermentada. Mucha grasa. Sí, nosotros ese no lo probamos, no nos hacía ninguna gracia. No. Luego había otro que era la Bekov. Ya os lo dejaremos escrito porque cuesta decirlo también. Y esto es un plato también de carne y ternera, pero que lo marinan con Riesling y luego lo hacen al horno con verduras. Entonces, bueno, pues eso ya tenía mejor pinta. Eso ya estaba mejor. Y luego el codillo. Luego, evidentemente, el codillo, que lo probamos allí, ya lo habíamos probado anteriormente en otros sitios, pero allí nos gustó mucho porque estaba braseado a la cerveza Paulaner y con unas patatas de estas chiquititas mini con mantequilla, salteadas con mantequilla. Estaba muy rico. Allí el jarrete lo llaman jambonneau. También os lo dejaremos escrito. Codillo, sí, porque realmente nosotros lo buscábamos por el nombre alemán pensando que allí estaría así, pero no, está con el nombre francés. Los pretzels, como no comer pretzels en esa zona, evidentemente también los tenéis naturales, los que van con algo de sal, los tenéis con bacon, con queso, hay de un montón de sabores, hay dulces también. A la hora de dulces, bueno, pues eso es otra historia. Bueno, pues hay de todo un poco también. Lo que más nos gustó a nosotros son el Kugelhof, que es esta especie de bizcocho que tiene forma de flanera, así onduladito y tal, que es como un brioche muy esponjoso, que nos recordó bastante al panetone. Sí. Muy parecido al puedes panetone. pedir con azúcar glasé o sin él. Exactamente. A nosotros, como no nos va mucho, pero lo pedimos sin azúcar y estaba azúcar, muy bien, eso sí. Dura 2-3 días. Pero una vamos, vez que lo... aguanta perfectamente. Porque no van envasados como el panetone que dura tiempo. Esto es recién hecho, con lo cual 2-3 días. Pero no hay problema. Luego, lo que más nos gustó, los macarons de Rikkebier. Pues son las típicas pastas de coco que tenemos aquí, los coquitos. Los coquitos de toda la vida. Pero allí con sabores, o sea, con mango, con plátano, Con chocolate, con ron, con chocolate, natural, bueno, con fruta de la pasión. Estaban buenísimos, pero buenísimos. Y bueno, claro, si te gusta el coco, evidentemente. A nosotros como nos gustan mucho las pastas de coco. Y luego también era muy típico como pastas de té, los bredel, que también son pastas de té que están hechas a base de almendra y que también hacían de un montón de sabores, o sea, que también con mango, con fruta de la pasión, todo esto. Realmente los vimos en varios sitios, pero donde compramos y repetimos fue en la biscuitería alsaciana. Que es una cadena que por es una cadena, tienes en Rikkebier, en Egisheim, en Colmar, en Estrasburgo, tienes tiendas en todos estos sitios y son unas pastelerías muy pequeñitas, son súper amables además, te explican un poco qué es cada cosa. Te explican cómo pueden. Bueno, y claro, evidentemente, porque nosotros no hablamos más que español. Y un poquitín de francés, no. Sí, pero bueno, este año la verdad es que me costó un poquito también entenderme en francés. No sé si es que allí hablan otra variedad o qué, pero bueno, al final te entiendes, ¿no?
que si ellos quieren vender y yo quiero comprar, nos entenderemos segurísimo. Eso decía un amigo nuestro. Sí. Si el hombre quiere vender y tú quieres comprar, os entenderéis seguro. Exactamente. Bueno, contaros, sí, una cosa que nos pasó a la ida, que no habíamos visto nunca. Nos pasó yendo de Choisy a Mulhouse, el día que íbamos ya hacia Betolsheim. Pasamos por un tramo de autopista, habíamos pagado en la anterior el peaje y tal, y ahí vimos que era entrada a autopista, pero no había nada. Y vimos que ponía autopista sin barreras, flujo libre, Sí. en francés. Y Claro. unos carteles pequeños en el arcén, en el arcén, que te ponían que te tenías que registrar en una web de la concesionaria de la autopista. Estaba toda controlada por cámaras. Entonces te van controlando cada X Los tramos, kilómetros, los el tramos, tramo. controlan las matrículas, graban todo esto. Y entonces, bueno, gracias a Dios que habíamos leído el cartel pequeño que había en el lateral y nos registramos en la web. Podías pagar en las áreas de servicio, Pero tampoco en pero todas. como tampoco sabíamos dónde terminaba Claro, el tramo que íbamos nosotros, cómo íbamos a ¿Cómo pagar vas a, antes. claro, tienes que pagar al final de la carrera, digamos. Claro, exactamente. Podías pagar también en los estancos o por la web. Sí, tampoco en todos los estancos, Tampoco en los de todos los una estancos. marca determinada y tal. Y entonces a nosotros nos tardó a llegar 24 horas la notificación de pago por email. Realmente desde que has hecho el recorrido hasta que puedes pagar son 72 horas, con lo cual ya solo nos quedaban 48. Lo pagamos ese mismo día para evitarnos líos, tal, ¿no? Que al final fueron 3,60 €. Sí. Pero es el lío que te montan para pagar 3,60 €. Efectivamente. Y luego además, si no has pagado en las 72 horas, ya te mandan una sanción de 100 euros. Y seguro que además te localizan, ¿eh? Porque a un amigo nuestro le han localizado fuera de España también en otra situación y le ha llegado la denuncia hasta en español. Casi llega antes que la denuncia. Sí, efectivamente. Vale. Entonces, bueno, pues eso queríamos contaros también. Que no se nos olvide comentaros también que para moveros por Alsacia, pues por ejemplo en Colmar y los pueblos de alrededor, hay un autobús circular. Tú lo coges y evidentemente, bueno, ya sabéis lo que es un autobús No sabemos circular. cuánto vale porque no lo cogimos. No, Pero va dando la vuelta por todos los por pueblos. los pueblos más y importantes, te puedes más subir y bajar bonitos. donde quieras. La frecuencia en verano era cada media hora. Y en Colmar también hay unos microbuses Sí, que hacen un recorrido urbano gratuito. sí, Pero vamos, si vais con el coche y aparcáis en el parking que aparcamos nosotros, estáis en el mismo centro. es en la Plaza de la República, Sí, el parking de RAP. Que sí, ya os dejaremos la ubicación. Exacto, en el vídeo de Colmar os dejaremos la ubicación. Bueno, en los dos de Colmar porque realmente le dimos una segunda oportunidad. Sí, A mí me había quedado con muy mal sabor de boca de no ver Sí. Colmar a nuestro gusto. y Eso porque fue, habíamos oído hablar también que... claro, bueno, y nos había gustado el sitio, pero el agobio no. Entonces, habíamos estado un lunes, volvimos en viernes, ya el día de antes de venirnos. También deciros que el mercado cubierto de Colmar se puede visitar, bueno, pues es un mercado, tiene floristerías tal, Pero tiene una terraza sobre el río, sobre el canal, que es la mejor terraza de todo Colmar. Sí, Eso sí, hay que andar espabilado para coger sitio pegado al agua, porque pegado a la pared no tiene ninguna gracia. claro. Allí puedes comer también Sí, o puedes tomar comer, eso, te puedes o sea tomar que unos vinos, como fue el caso, puedes hacer lo que quieras. el primer día lo pillamos cerrado, el mercado, Sí, porque era lunes y estaba cerrado. Estaba cerrado. Y el segundo día, gracias a una chica que había, una camarera, Súper amable. súper amable, que le Sí. dijimos que queríamos sentarnos a orilla del agua y no había ningún hueco, y nos dijo que esperásemos 4 minutos que nos hacía un hueco. Bueno, realmente nos sentamos en una mesa que era para 4. Y realmente Sí. la mesa, si es para 4, es para 4. Entonces nos dijeron que no. Y le dijimos que queríamos en la zona de la barandilla y nos dijo que no había ninguna. Y ya, cuando hacíamos intención de irnos, nos llamó y nos dijo que nos sentásemos en la parte interior a esperar, pues eso, 4 ¿4? minutos, porque había alguien pagando Sí. y nos llevaba a la mesa. Y fenomenal. Sí, la chica se portó Muy, muy, muy bien, la muy verdad. profesional. También deciros que quitado los cascos históricos, pues por ejemplo en Estrasburgo vimos
que en cuanto salías un poquito de lo que eran las 4 calles del centro de la pequeña Francia, ¿no? Había carteles por las farolas que te decían que apagaban las luces a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana o las 7 de la mañana. Otra cosa que nos llama mucho la atención es que en todos, bueno, por lo menos en todos los pueblos que estuvimos, por pequeños que fuesen, todos tenían un desfibrilador en la calle. Es verdad. Indicado, iluminado por la noche, sí, con sus instrucciones, pero pueblos a lo mejor de 200 habitantes, ¿eh? Y algunos incluso 2. Eso, además de las bibliotecas en las cabinas o en el parque. Sí, y en pues cualquier local, en un local pequeñito en la plaza, en cualquier sitio, los préstamos de libros. Sí, está muy bien. Y si no, pues pasamos a la odisea de la vuelta, os la contamos porque fue graciosa. Bueno, graciosa. Pues ahora ya sí, graciosa. 16 horas para volver a casa. Solo 16 horas. Sí. Bueno, el tema fue que en vez de volver por donde habíamos venido y hacer una noche, que fue la idea principal, pues se nos ocurrió volver por donde no habíamos ido, por la Junquera. Efectivamente. Hacer Lyon, la Junquera, Barcelona, Zaragoza. Estaba bien pensado, ¿eh? Sí, no estaba. Lo pensó él y estaba bien pensado. Como todo lo que pienso. Entonces, pero estaba tan bien pensado que como ahora vivimos en una época de nuestra vida que no andamos con fechas ni con horarios, pues no se nos ocurrió pensar que era el primer fin de semana de julio. Sí. ¿Qué pasó? Que llegamos a un área de Lyon, paramos a desayunar y casi no podemos aparcar el coche de gente que había. Ya era raro. Y eso ya nos mosqueó un poco. Muchos magrebí que habían dormido allí, un follón que para qué, casi no podemos desayunar. Bueno, pero ya cogimos ya para ir hacia Montpellier y sin salir de Lyon, paraos en la autopista. Según el Maps teníamos tres atascos. Sí, bueno, en principio marcaba solo uno. Sí. Entonces decía que el atasco era de 20 o de 30 minutos, el primero. A los 5 o 10 minutos seguías avanzando con el dedito, con el Maps, y ya te decía que había, antes de llegar a Valence, que está realmente cerca de Lyon, ya había otro atasco. Y un accidente. Y otro atasco más, un poco más adelante, por accidente. Pensamos pues que no íbamos a llegar aquí ni en 2 días. Había que buscar una alternativa. Y de casualidad hubo la suerte de que estábamos justo antes de un desvío que hay hacia Toulouse, que allí no hay autopista. De Toulouse a Lyon no hay autopista. Pero se suponía que era una carretera nacional. Es carretera nacional, que dijimos, bueno, pues por mala que sea, y la verdad es que estaba bastante bien. Sí. Todo muy bien. Pasamos Le Puy-en-Velay, que es muy bonito, lo vimos desde el coche, vamos, nos pareció muy bonito. Y al pasar de allí, el señor Maps decidió que la mejor ruta para nosotros era desviarnos por una carretera de estas pintorescas, de las que los mapas de antes de papel te marcaban en verde. Toda de montaña, preciosa. Y pintoresca sí que era, ¿eh? Pintoresca era, muy bonita. Todo el rato entre bosques, caballos, vacas, montañas. Niebla, un montón, lluvia, frío, el ambiente estaba frío para ser el 6 de julio. Y bueno, pues al final conseguimos llegar a Saint-Chély-d'Apcher. Y allí ya cogimos la autopista que realmente se dirigía hacia Albi. Realmente nos tenía que haber llevado por Mende hasta Toulouse. Bueno, en principio, yendo por la Junquera, saliendo a las 6 de la mañana de casa... Teníamos que haber estado en casa a las 5:30 de la tarde o a las 6 como tarde. Bueno, más las paradas técnicas de comer, bien. Parar al baño, todo esto, ¿no? Y... La carretera pintoresca nos retrasó más de 3 horas. Sí, al final, bueno, pues ya muy cansados, volvimos por Toulouse, Bielsa, por donde habíamos venido, también la subida hasta Bielsa, por la parte francesa, por Arañuez. Una niebla, lluvia, frío, también, porque claro, pensad que íbamos de manga corta, que íbamos de viaje y yo sí que bajé, bueno, yo sí que grabé el túnel de Bielsa y tal desde el otro lado, y fue pasar a Bielsa y un solazo, calor, y bueno, que ya estábamos que llegábamos a casa a las 10:30 de la noche. Efectivamente, son las cosas que pasan cuando viajas. Es una anécdota más. Sí. Pero vamos, que otro año estaremos más atentos. Sí, a las fechas. Solo fue la odisea de la vuelta. Esto no le quita nada de interés ni de... Hombre, pues, a ver, si no conocéis la zona, una vez que estéis allí también podéis alargarlo con la Selva Negra.
También, que también. también es muy bonita, lo que pasa Sí. que nosotros ese viaje ya lo hicimos hace algunos años. Y lo que nosotros vemos es que están muy cerca realmente. Colmar de Friburgo está a unos 70 kilómetros, Prácticamente creo lo que mismo son. que Estrasburgo. Exactamente. Pero si no conocéis la zona, son muchos kilómetros como para hacer solo Alsacia. Ya que estéis allí, podéis hacer otras cosas alrededor que os van a A ver, gustar. sí que la Selva Negra está muy bien, muy bonita Incluso también. la zona de Suiza, Tampoco es tan igual, la pero zona bueno, del lago Constanza, todo eso también es muy bonito. eso también, y ahí sí que cambias un poquito Sí, de paisaje. claro. Sí, sí, sí. La parte esa de Baviera, todo eso es muy bonito. También. Bueno, pues esperamos no haberos aburrido mucho con toda esta explicación y os deseamos que si vais a Alsacia tengáis un buen viaje, que lo paséis muy bien. Y si vais a otro sitio, pues lo mismo, que tengáis buen viaje. También, exactamente, Ah, sí. Y que pues ya empezaremos a publicar los vídeos, que si los queréis ver, ya sabéis. Os repetimos, alojamientos en las plataformas francesas que hemos localizado este año y que no conocíamos, y nos vamos a guardar el secreto y os pedimos que nos digáis en comentarios si alguien quiere saber qué plataforma es, os lo pondremos en el comentario. Y si no, cuando nos paguen ya lo diremos. Efectivamente, oye, que para eso que nos paguen, exactamente, sí, sí. Sí te van a pagar, sí. Bueno, sí, deciros sí que en esta plataforma los alquileres te piden una fianza al llegar, suele ser unos 200 euros. Sí. Y te la devuelven el día que te vas, una vez que comprueban que dejas todo en condiciones. Que os instamos a que escribáis y os contestemos con qué plataformas son. Y que os suscribáis al canal si queréis. Exacto, eso es más importante que nada en esta vida. Bueno, chicos, Venga, que vaya bien. hasta pronto. Gracias, adiós. Adiós.